El planeta Valhalla fue antaño un paraíso templado repleto de bosques y de fértiles y amplias llanuras. No existe ninguna prueba que confirme la existencia de asentamientos en aquel tiempo, pero las leyendas hablan de un mundo ideal para ser colonizado y desarrollado. Sus habitantes se extendieron por todo el mundo y prosperaron. Las principales masas de tierra del planeta estaban más o menos uniformemente repartidas, una centrada en el polo norte y la otra en el polo sur. Las regiones ecuatoriales estaban dominadas por un enorme océano cálido de 20.000 kilómetros de amplitud. Hace aproximadamente 10.000 años, un cometa de inmenso peso y tamaño chocó contra Valhalla. Los láseres de defensa del planeta dispararon una y otra vez contra el cometa, pero no consiguieron más que resquebrajar varios fragmentos de lo que demostró ser hierro prácticamente sólido. Un fragmento de casi 2 kilómetros de radio impactó en el continente del norte, provocando una cadena interminable de terremotos y destrucción, pero el cuerpo del cometa principal cayó en el mar. Al principio, la confusión y la devastación dificultaron calibrar el efecto total del impacto. Los mares ardientes, las nubes de vapor y las capas de polvo impidieron el paso de la luz. Las temperaturas descendieron en picado hasta congelar del todo el planeta. Pero todavía fue más importante el hecho de que el impacto había desviado a todo el mundo de su órbita. Durante 10 años, Valhalla fue rodando erráticamente hasta que finalmente se estableció a unos 24 millones de kilómetros de su Sol. Para entonces el planeta se había convertido en un lugar muy distinto. Ni siquiera una invasión orca justo después de esta catástrofe logró embotar el espíritu de los valhalianos. Su rechazo a rendirse les hizo ganar una batalla histórica, aunque sangrienta. Aunque el planeta ya no estaba densamente poblado, sus regimientos siguen siendo famosos por todo el imperio. Tras acabar con la invasión orca, regimientos de Valhalla se unieron a los otros regimientos de la Guardia Imperial para acabar con la amenaza Piel Verde. Estos valhalianos lucharon con la misma determinación con la que lo hicieron los habitantes de su planeta cuando fue atacado. El coraje y la tenacidad que los valhalianos hacen gala en combate les ha hecho ganarse el respeto de muchos regimientos de la Guardia Imperial. Los habitantes de Valhalla son obstinados y estoicos, y se niegan a reconocer que sus propias debilidades. Son inmunes las condiciones en las que los valhalianos deben vivir, que el menor de los crímenes se castiga con la muerte. Los que no se unan a las tropas árticas de Valhalla deben trabajar cultivando limos para la alimentación de la población. Se espera que un soldado valhaliano lleve encima lo necesario para sobrevivir. Sin su equipo que los protege del frío, morirían en los pocos segundos en las superficies heladas de su planeta. Los tanques valhalianos llevan camuflaje de hielo y todos llevan escritos el nombre de su planeta. Valhalla se ha convertido en un mundo de hielo. Los supervivientes de la catástrofe se vieron obligados a trasladarse cada vez más hacia los océanos del planeta a medida que los glaciares iban envolviendo los continentes polares. Al final no quedó más tierra firme y se vieron obligados a vivir sobre el hielo. A pesar de que el 99% de la vida del planeta había sido destruida, sus habitantes siguieron luchando por sobrevivir y construyeron sus ciudades bajo los glaciares y sobre el océano congelado. Cultivaron cuidadosamente la poca vida que quedara y plantaron materiales nutrientes y algas en cubas calentadas con alambiques termales. El destino había propinado un duro golpe al planeta, pero no había acabado del todo con Valhalla. Sin embargo, justo cuando la amenaza del hombre parecía estar desapareciendo, llegó otro enemigo igual de peligroso. Los orcos aparecieron a miles después de que los vientos de la disformidad transportaran a su flota espacial averiada hasta el mundo helado. Al no encontrar nada para sostener siquiera sus poco exigentes apetitos, los orcos se lanzaron contra los valhalianos haciendo uso de una ferocidad espoleada por el hambre. Fue una lucha por la supervivencia. Los orcos estaban aislados y la única fuente de comida de todo el planeta se encontraba en el interior de las ciudades de los valhalianos, en los valiosos cultivos orgánicos y en los propios habitantes. El combate se extendió por las ciudades subglaciares de los valhalianos. Los alambiques termales que se alzaban por encima del hielo eran objetos fáciles para los orcos, pero las criaturas de piel verde los ignoraban y se abrían paso a golpes a través de las densas compuertas de plastiacero que protegían los túneles de acceso a las ciudades heladas. Lanzando sus gritos de guerra, los orcos decidieron cargar hacia abajo directamente contra el centro de las ciudades. El combate se extendió por las galerías y los túneles de Valhalla. Los defensores conocían cada palmo de su reino helado, cada galería y cada conducto, e hicieron un buen uso de su familiaridad en cada enfrentamiento. Cuando los orcos abrieron paso al interior, se encontraron constantemente emboscados o conducidos sin saberlo a callejones sin salida donde los túneles se derrumbaban tras ellos. Hacia la sexta semana de combates continuados, los orcos alcanzaron la cámara principal de comida con sus cientos de cubas contenedoras de material viscoso nutriente. Casi la mitad de los orcos habían muerto, pero el resto atacaron con máxima determinación.
El aroma de la materia viscosa verde y burbujeante penetró en sus atentos olfatos y se relamieron los labios escamosos. Los valhalianos se prepararon para poner una resistencia final. Si la cámara llegaba a ser ocupada, en menos de una semana morirían de hambre. Todo hombre, mujer y niño capaz de sostener un rifle se apelotonó en la cámara y en las galerías que la rodeaban. La batalla iba a decidir cuál de las dos razas sobreviviría en Valhalla. Los orcos atacaron formando una gran masa. Los guerreros piel verdes enloquecieron de hambre y perdieron la capacidad de pensar racionalmente. Si hubieran planeado mejor el ataque, este podría haber tenido éxito, pero así fueron los orcos los que fueron rechazados, aunque tras pagar un precio muy alto. Casi la mitad de los defensores fueron eliminados o heridos. Los orcos se retiraron y se prepararon para otra ofensiva. El segundo ataque de los orcos se produjo en 2 acometidas simultáneas. La primera fue fácilmente rechazada, pero solo demostró ser una treta. La segunda se dirigió contra una pequeña cámara contigua que formaba parte de la planta de empaquetado de nutrientes adjunta a las cubas de protección principales. Al final, la planta de empaquetado acabó por caer en manos de los orcos después de que los defensores murieran en sus puestos tras haber causado grandes bajas al enemigo. Durante la posición que acababan de ganar, los orcos pasaron rápidamente a desplazar los refuerzos hacia adelante. Los humanos se encontraron en medio del fuego cruzado y pronto se vieron obligados a hacer terreno en la misma cámara principal. Los orcos se encontraban ya en las grandes cubas. Eran como pozos excavados en el suelo y rellenos de un material verde y pegajoso de algas. Los contornos rechazados de los pozos servían de cobertura tanto a los atacantes como a los defensores. La lucha se intensificó a medida que los orcos fueron avanzando pozo a pozo y los humanos se fueron retirando gradualmente o cayendo abatidos. Al cabo de 3 horas, los orcos obligaron a los valhalianos a retirarse hacia un muro de hielo. Las perspectivas de los defensores eran francamente desalentadoras, pero aún así se preparaban para un nuevo asalto con el firme propósito de vender sus vidas al precio más alto posible. Cuando los orcos se levantaron y aullaron su grito de batalla, una potente explosión hizo temblar a toda la caverna. Los pilares de hielo se derrumbaron y se desplomaron contra las reservas de nutrientes, y el suelo se elevó y se partió bajo los pies de los orcos. Los valhalianos se alzaron a su vez profiriendo un poderoso grito, cayendo sobre sus atacantes. Los orcos se desmoralizaron, presos de la confusión en cuanto unas máquinas infernales atravesaron el suelo y la cámara destrozada se inundó con una mezcla de material viscoso y de icor verde. Los valhalianos habían ganado la batalla porque su rígida resistencia había dado tiempo a sus ingenieros para perforar el conducto de hielo por debajo de la caverna. En el momento crucial, los viejos fundehielos, unas máquinas industriales diseñadas para formar las propias cámaras subglaciares, habían atravesado el suelo y causado una masacre entre los orcos. Los fundidores de altísima temperatura, impulsados por su propio sistema de vapor de alta presión, aterrorizaron a los orcos. Los que no salieron corriendo fueron gravemente quemados o fundidos, y los que escaparon fueron abatidos por los vengativos valhalianos. A pesar de que el planeta Valhalla ya no es un mundo densamente poblado ni demasiado próspero, los valhalianos son famosos en toda la galaxia. Tras acabar con los orcos de su propio mundo, los regimientos valhalianos se unieron a otros de la Guardia Imperial para librar a muchos otros planetas de unos invasores orcos. Los valhalianos siempre luchan con la misma grave determinación de la que hicieron gala en las ciudades de hielo de su mundo natal, y en batalla su coraje y su tenacidad les hacen valer el respeto de los demás regimientos de todo el imperio. Cuando los exploradores del Adeptus Mechanicus descubrieron el sistema Poreta en el 365 del milenio 40, pensaron que el dios máquina había escuchado sus plegarias. De los 5 mundos del sistema, 3 de ellos eran habitables por los humanos y los 3 contenían cordilleras minerales listas para ser explotados. Por desgracia, tras un examen más cuidadoso, los tecnosacerdotes descubrieron que alguien había llegado ahí primero. Sus primeras avanzadillas fueron atacadas por una raza a la que la humanidad conocía como los demiurgos. Aquellos semihumanos de reducido tamaño solían vagar por la galaxia en gigantescas naves recogedoras de asteroides. No obstante, el mineral contenido en el interior de los jóvenes mundos de Poreta era simplemente demasiado valioso como para ser ignorado, de modo que aterrizaron con sus naves y empezaron a minar. Los demiurgos se adaptaron muy bien a las condiciones de Poreta 4, que era el planeta más poblado, y aunque los exploradores contaban con 5.000 tecnoguardias, sufrieron grandes bajas al tratar de capturar los pasos de montaña que ocupaban los demiurgos. El mago Strixta, la persona al mando de los exploradores, solicitó la ayuda de una fuerza de combatientes especializados en el terreno montañoso. Casi 6 meses más tarde recibieron la ayuda de 2 regimientos valhalianos reclutados en la Guardia Polar, los exploradores de hielo entrenados desde su nacimiento en las escarpadas cordilleras del sur de Valhalla.
Los regimientos primero y segundo de la Guardia Polar de Valhalla establecieron rápidamente una zona de aterrizaje al pie de las colinas de la cordillera más grande, donde los demiurgos se habían concentrado en mayor número. Ejercieron su presión a lo largo de varios valles de montaña y consiguieron ir avanzando de manera lenta pero firme. Su superioridad numérica, junto con su equipo especializado de montaña y sus armas, les permitieron empujar a los demiurgos hacia el interior de aquellos picos dentados. Tras 2 meses de luchas llegaron a un valle que se extendía a lo largo de casi 1.200 kilómetros de longitud de la cordillera. Los demiurgos habían construido su fortaleza en el extremo noroccidental, un complejo de búnkeres excavados en roca viva provistos de torres con armas pesadas que cubrían cualquier intento de aproximación por el valle. El comandante Yurov del segundo de la Guardia Polar se encontraba al cargo del asalto. Tras un bombardeo orbital constante por parte de la flota del Adeptus Mechanicus y de los transportes de la Armada Imperial que había traído los valhalianos, la Guardia Polar de Yurov se lanzó al ataque. El regimiento se dividió en 3 destacamentos. El mayor de ellos, compuesto por 4 compañías, avanzó en línea recta por el valle. El segundo comando de batalla, formado por 3 compañías, atracó desde el otro lado del valle, situado al oeste de la posición de los demiurgos. Y por último, a una compañía de exploradores de montaña valhalianos de élite se les encomendó la misión de escalar los acantilados y cimas al norte de los demiurgos y atacar a los alienígenas por la retaguardia. Los exploradores se encontraban a las órdenes de Laxi Rausko, un capitán de pelo gris con 50 años de experiencia de combatir por las montañas. Rausko y sus hombres se enfrentaron a unas perspectivas temibles: escalar varios acantilados bajo el fuego enemigo, uno de los cuales tenía una altura de 90 metros. Mientras las escuadras de armas pesadas proporcionaban fuego de cobertura, los exploradores empezaron a subir las empinadas pendientes. Sus cañones de montaña, que eran capaces de disparar con gran precisión a gran alcance, pero que a la vez eran lo bastante ligeros como para moverse sin problemas, desplegaron una andanada que mantuvo a los demiurgos a cubierto en sus búnkeres. Tan solo algunos disparos de armas de fuego pequeñas entorpecieron la compañía de Rausko en su ascensión hacia el primero de sus objetivos, un puesto de armas pesadas que estaba descargando infinidad de disparos contra las compañías que atacaban por el oeste. Cuando alcanzaron la cima, los exploradores arrasaron rápidamente a las dotaciones de armas especiales de los demiurgos, matando a la mitad y tomando como prisioneros al resto. Tras ocupar el promontorio, los exploradores utilizaron un aparejo de poleas ligero para trasladar rápidamente sus cañones pesados desde su posición original hasta la cima capturada, desde donde podían disparar contra las defensas principales de los demiurgos, que se encontraban a otros 300 metros por debajo de ellos. Sin apenas detenerse para ayudar a que las dotaciones de armas se establecieran del todo, los exploradores siguieron adelante en pos de su siguiente objetivo, una entrada secundaria al complejo de los demiurgos. Esta vez los demiurgos fueron más tenaces en su defensa, dado que ya se habían recuperado el bombardeo orbital. Los disparos concentrados de armas pesadas dejaron heridos a muchos exploradores mientras estos trataban con gran esfuerzo de atravesar las ventiscas de nieve y las capas de hielo traicioneras, abriéndose paso con picos y botas con pinchos. El mismo Rausko en persona fue alcanzado 2 veces por las balas del enemigo, pero rechazó recibir tratamiento médico argumentando que solo se trataba de 1 o 2 magulladuras y que había hombres que necesitaban ayuda más urgentemente que él. Al final, los exploradores de Rausko alcanzaron el puesto de guardia y lucharon cuerpo a cuerpo con los demiurgos. Los veteranos exploradores consiguieron finalmente expulsar a los resistentes demiurgos de sus posiciones atrincheradas, aunque no consiguieron atravesar la puerta altamente blindada del búnker. Cuando las fuerzas de ataque principal de los valhalanos llegaron a la puerta principal del complejo, Rausko vio la oportunidad de terminar aquella batalla rápidamente. Existía una ruta abierta alrededor del mismo pico de la montaña, por encima de los búnkeres de los demiurgos, por la cual sus hombres podían atacar a los defensores desde detrás de sus defensas. Sin embargo, en caso de que una tropa de gran tamaño emergiera de aquella entrada, serían sus hombres los que iban a verse sin salida. Rausko dejó un pelotón formado por sus guerreros más feroces preparado para contrarrestar cualquier contraataque de los demiurgos y condujo a sus hombres en una escalada relativamente fácil hasta un peñasco que dominaba la base de los alienígenas. Los demiurgos lanzaron efectivamente un ataque por la puerta trasera, pero el pelotón de exploradores apostados allí lucharon valerosamente por mantener los demiurgos inmovilizados a cientos de metros de distancia del puesto de guardia. El plan de Rausko funcionó a la perfección. Ante la superioridad numérica de los valhalianos y tras sufrir grandes bajas debido a que los hombres de Rausko ocupaban una posición superior inalcanzable, los demiurgos no tuvieron más alternativa que rendirse, aunque los tenaces alienígenas siguieron luchando durante 1 hora más para preservar su muy desarrollado sentido del honor. Casi 2/3 partes de los exploradores habían muerto en aquel asalto y casi la mitad de las demás compañías.
No obstante, al haberse perdido su fortaleza principal, los demiurgos ya no podían pasar suministros a las demás bases, de modo que acabaron abandonando Poreta, y a los valhalianos se les concedió el privilegio de fundar los primeros asentamientos imperiales en dicho sistema. Regimientos famosos de infantería de la Guardia Ártica de Valhalla. El regimiento número 23 de Valhalla es conocido por ir equipado con uniformes adaptados al clima estepario y por tanto ser desplegados en planetas con este tipo de terreno. El regimiento número 54 son conocidos por haber luchado en la 13ª Cruzada Negra. El regimiento número 93 es el regimiento de Valhalla que luchó en la campaña de Soldane en el milenio 38. El regimiento 187 de Valhalla luchó en la masacre de Kharkova contra los Eldar. Fue ordenado cubrir la retirada de las fuerzas imperiales, por lo que sus bajas fueron catastróficas, según un registro de información perteneciente al teniente Stava, que fue recuperado más tarde. El regimiento fue 100% aniquilado. El regimiento 222 fue reclutado durante la invasión orca sobre Valhalla y jugó un papel fundamental en la defensa del planeta. El 296 y el 301 son regimientos que lucharon junto a los marines espaciales de los capítulos de los recobradores y de los espadas del emperador contra los tiránidos en el planeta Corania. Más tarde se fundieron dando lugar al regimiento 597. El 319 regimiento formó parte de la fuerza imperial que se enfrentó a la ofensiva del caos en el planeta Cresedia. El regimiento formó la retaguardia imperial mientras se evacuaba el planeta, paso previo a su total purga mediante exterminatus con bombas víricas. Una unidad liderada por el coronel Stanislav Stili se enfrentó en la zona dominada por el enemigo para rescatar al confesor Helman Wolkner antes de que se purgara el planeta. El 442 está actualmente desplegado en el frente de la frontera exterior. El 597, originalmente fundado el Valhalla como los regimientos 301 y el 296, fue creado a partir de dos unidades supervivientes de los regimientos anteriores que sostuvieron serias bajas durante una prolongada asignación en defensa planetaria. La unificación de ambos regimientos no fue sencilla hasta que fue introducido el comisario Zifas Cain. El 1212 regimiento de Valhalla, apodados los Sangre Fría, fue destinado a combatir en las guerras de la nebulosa Alba, pero su primera batalla fue casi la última. Con las líneas de suministro saturadas, solamente uno de cada 3 guardias imperiales del 1212 regimiento recibió su rifle láser. Su primera misión empezó con una marcha forzada a través de los helados y tóxicos páramos del planeta Triox contra un contingente traidor. A pesar de sus habilidades de supervivencia, únicamente sobrevivió a la travesía la mitad de la tropa, la cual atacó el flanco de la fuerza enemiga. Recogiendo las armas de los caídos, lo que quedaba del regimiento se alzó finalmente con la victoria. Regimientos de infantería ligera. El regimiento 18, Lobos de Tundra. En el momento de su fundación, este regimiento estaba formado por más de 120.000 guardias imperiales. Desgraciadamente, bajo las órdenes del comandante Kubrichenkov, sufrió graves bajas al enfrentarse a la vanguardia de la flota enjambre Jogurmander en el valle de Goyan. La Guardia Polar. La Guardia Polar de Valhalla es originaria de las empinadas montañas del sur de Valhalla y está especializada en combate en terreno montañoso. El primer y el segundo regimiento. Los dos regimientos combatieron contra los demiurgos en el sistema de Poreta y recibieron el honor de fundar el primer asentamiento imperial en el sistema. Regimientos blindados. El sexto regimiento blindado también estuvo destinado a Desolatia 4, junto al 12º regimiento de artillería de campo. Consiguieron diezmar el último reducto de resistencia orca que aún quedaba en el planeta. Lamentablemente fueron diezmados por la invasión de una flota menor tiránidos que invadieron el planeta poco después. El octavo regimiento es conocido por incluir en sus filas tanques Lehman Russ clase Demolisher y haber luchado en la campaña del mundo Salan. Utilizaron también un tanque Lehman Russ Executioner y un Baneblade que fue destruido más tarde mientras participaban en el asalto al Pulto Saiyan. Poseyeron también un cazatanques destructor que utilizaron para defender un depósito de municiones y un tanque Lehman Russ Vanquisher. El regimiento número 12 de artillería campo de Valhalla fue el primer regimiento que lideró por primera vez el comisario Zifas Cain. Ahí es donde se conocieron el artillero Fredrik Jugend y Cain. El regimiento estaba comandado por el coronel Monstrue. Monstrue conocía bien su profesión y no iba a dejar que la falta de un enemigo visible le tentara a tener una falsa sensación de seguridad. Era la primera vez que el regimiento era asignado un comisario. El regimiento 14 blindado de Valhalla fue desplegado durante el incendio Gravlax bajo las órdenes del Lord General Ziban. El regimiento 28 ha sido condecorado y elevado entre las fuerzas de tanques imperiales, siéndoles permitidos portar como símbolo un águila de color rojo. Poseen como mínimo un tanque Lehman Russ Vanquisher, el cual es el segundo vehículo de la primera escuadra de la primera compañía, también llamada Compañía N. Utilizan por otro lado el tanque Lehman Russ Exterminator como tercer vehículo de la cuarta escuadra de la cuarta compañía, la cual es conocida por haber participado en la retirada del paralelo Auriga en el mundo helado de Adara.
Por último, y como curiosidad, cuentan entre sus filas con un tanque Lehman Russ Conquistador, cuyo sutil camuflaje es distinto al resto de compañías y escuadras. La primera compañía de blindados pesados de Valhalla está asignada a este regimiento. El 193 Regimiento Blindado de Valhalla posee un tanque Lehman Russ Vanquiser modelo Styges 8. Tomó parte en la defensa del mundo Canaan. El regimiento también participó en la ofensiva al glaciar Timari en el planeta Akemar Prime, y por cuyos logros fue honrado con un blasón de lanzas cruzadas. Durante dicha campaña, los transportes Quimera del regimiento fueron equipados con lanzallamas pesados. La primera compañía de blindados pesados cuenta entre sus filas con un tanque Shadow Sword modelo Marte. La compañía está asignada al 28 Regimiento Blindado de Valhalla.